Era una mañana polvorienta de verano. Mientras el sol se alzaba detrás de las colinas, la plaza de Dusty Creek estaba mucho más concurrida que de costumbre. El relincho de los caballos, el crujido de los carros y el murmullo de la multitud llenaban el aire. Todos estaban allí por una razón, la gran subasta. Normalmente, en este tipo de ventas se ofrecían animales, herramientas o parcelas de tierra de deudores. Pero esta vez era diferente. Esta vez, lo que estaba en venta era una persona, en su estado más vulnerable. Frente a la multitud, subida a un viejo carro, había una mujer con un bebé en brazos. Su ropa estaba gastada, su rostro pálido y sus ojos llenos de miedo. Apretaba al niño contra su pecho, intentando protegerlo de las miradas burlonas de la gente. Su nombre era Ana. Había quedado viuda muy joven y estaba hundida en las deudas que su marido había dejado. Al no poder pagarlas, los acreedores más despiadados la llevaron a subasta junto a su bebé. Para ellos, Ana no era más que una carga. Para la multitud, aquella escena era tanto vergonzosa como curiosa. Algunos habían ido por morbo, otros por diversión. En la plaza se escuchaban murmullos. Dicen que es una viuda, con un bebé huérfano en brazos. ¿Quién querría algo así? Tal vez Higgins la compre. La pondrá a trabajar en su casa. Entre los curiosos apareció Elias Turner, un vaquero alto, de rostro curtido por el sol y mirada firme. Caminó en silencio entre la gente, sin mirar a nadie, hasta situarse al frente. El subastador levantó la voz. Bien, ¿quién da la primera oferta? Una joven viuda y su bebé, trabajadora y fuerte. ¿Quién empieza? Algunos hombres borrachos rieron. $1, gritó uno. Servirá como criada. $2, dijo otro. Ella y el crío trabajarán para mí. La multitud estalló en carcajadas. Ana cerró los ojos, abrazó a su hijo y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. $2 tengo. ¿Quién da más? Elías dio un paso adelante. Su voz era clara y firme. $5. La plaza se quedó en silencio. Todos lo miraron. Elías mantuvo su mirada fija en Ana. $5. ¿Alguien da más? Desde el fondo, Higgins alzó la voz. $6. Elías entrecerró los ojos. Con calma respondió. $10. La multitud empezó a murmurar. $10 por una mujer y un bebé era impensable. Higgins apretó los dientes, golpeó el suelo con su bastón, pero no subió la oferta. 10 a la 1, 10 a las 2, 10 a las 3. Vendido para Elias Turner. Un murmullo recorrió la plaza. Nadie entendía por qué un vaquero solitario había hecho eso. Elías caminó hacia el carro. Ana levantó la vista con miedo y confusión. Él rompió el silencio. Ya no le perteneces a nadie. Eres libre. Le tendió la mano para ayudarla a bajar. Ana, temblorosa, aceptó. La multitud los observaba en silencio. Elías subió al carro, tomó las riendas y se alejó lentamente mientras las voces se levantaban detrás. Este hombre está loco. Se la llevó a su rancho. ¿Qué planea hacer con ella? Pero Elías no miró atrás. Solo avanzó, con la sensación de que ese día algo había cambiado en su vida. Mientras dejaban atrás el murmullo del pueblo, el carro avanzaba lentamente por el camino polvoriento. Elías sujetaba con firmeza las riendas, mirando al frente sin pronunciar palabra. El sol ya se alzaba alto, y la luz intensa teñía todo de un tono dorado. Ninguno de los dos hablaba. Ana abrazaba fuertemente a su bebé, lanzando miradas rápidas y temerosas al hombre que tenía delante. En su vida, los hombres habían sido motivo de desconfianza. Haber sido vendida
En una subasta, solo había profundizado su miedo. Al cabo de un rato, Elías frenó a los caballos. Se encontraban en medio de una llanura abierta. Ató las riendas a un árbol y bajó del carro. Ana se tensó. Pensó en huir, pero la distancia, el cansancio y el bebé en brazos hacían que aquella idea fuera imposible. Elías caminó hacia la parte trasera. Ana instintivamente se echó hacia atrás. Él guardó silencio unos segundos, luego sacó unos papeles del bolsillo. Los documentos de la compra. Ana los miró con una mezcla de resignación y tristeza. Aquellos papeles representaban su destino sellado. Elías dobló los papeles. Una vez, dos. Y los rompió delante de ella. El viento esparció los trozos por el aire. La mirada de Ana se abrió de par en par. Estos papeles no te atan a mí, ni a nadie. Eres libre, dijo él con voz firme. Ana se quedó sin palabras. No esperaba aquello. Elías continuó. Si quieres, puedes bajar aquí. 2 días al norte hay un pueblo. Tal vez puedas empezar de nuevo allí. O puedes venir a mi rancho. Tendrás un techo, sin deudas ni obligaciones. La decisión es tuya. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le daba una opción. Ana miró a su bebé, que inquieto se movía en sus brazos. No tenía dinero, ni familia, ni un lugar a donde ir. Levantó lentamente la mirada y sin decir una palabra, asintió. Elías desató las riendas, subió al carro y reanudó el camino. El silencio ya no era solo miedo, sino también reflexión. Durante el trayecto, Ana no pudo evitar preguntarse: ¿quién es este hombre? ¿Por qué hizo todo esto? ¿Qué espera de mí? Elías, por su parte, seguía mirando al frente. Años atrás, había perdido a su esposa y a su hijo en un invierno cruel. Desde entonces, había vivido en soledad, lejos de la gente. Pero ver a aquella mujer y a su bebé en la subasta había removido algo que creía muerto. Horas después, el rancho apareció a lo lejos. No era grande, pero se veía cuidado. Una casa de madera, un establo, campos que se extendían hasta el horizonte. Cuando bajó del carro, Ana observó todo en silencio. Elías señaló la puerta con sencillez. Puedes quedarte en esa habitación. Nadie te molestará. Puedes irte cuando quieras. Ana cruzó el umbral con el bebé en brazos. No lo sabía aún, pero acababa de entrar en un lugar que cambiaría su destino. El rancho de Elías estaba alejado del bullicio del pueblo, en un valle donde el viento soplaba libre sobre la llanura. La casa de madera era pequeña pero sólida. Había un pequeño jardín cercado, un establo con algunos caballos y, detrás, campos que se extendían hasta el horizonte. Cuando Ana bajó del carro, observó todo con atención. Por primera vez, no miraba con miedo, sino con cautela. El bebé dormía tranquilo en sus brazos. Mientras descargaba algunas cosas, Elías habló con frases cortas y claras. Detrás de la casa hay un pozo. El agua viene de allí. Al lado del establo está la huerta. La segunda habitación es tuya. Ana asintió en silencio. Aún no sabía a dónde pertenecía, pero la voz de Elías no tenía órdenes ni amenazas, solo sencillez. Los primeros días, Ana apenas hablaba. Se mantenía reservada, observando todo. Cuidaba de su hijo, cocinaba algo sencillo, limpiaba. Elías salía temprano para cuidar a los caballos y trabajaba la tierra. Por las tardes se sentaba en el porche, en silencio. No compartían largas conversaciones, pero el ambiente no era hostil. Eran dos desconocidos intentando acostumbrarse a vivir bajo el mismo techo. Una tarde, cuando el sol empezaba a caer, Elías apareció desde el establo con unas tablas de madera. Se sentó en el porche y comenzó a martillar en silencio. Ana lo observaba desde la puerta. Con paciencia, Elías fue uniendo las piezas. Cuando cayó la noche, frente a él había una cuna pequeña perfectamente armada.
Ana, de pie en la entrada, lo miraba con asombro. Elías levantó la vista, señaló la cuna y dijo: «Para la niña». Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien hacía algo por ella sin pedir nada a cambio. Mientras tanto, en el pueblo las lenguas no se detenían. Turner se llevó a la viuda a su rancho. Seguro la tiene trabajando como sirvienta. Ese hombre siempre fue raro. Higgins y sus hombres escuchaban y sonreían con malicia. Para ellos, todo era un juego de poder. Pero Elías no prestaba atención a los rumores. En el rancho, poco a poco, Ana comenzó a adaptarse. Cada mañana veía salir el sol desde el porche con su bebé en brazos. Por las tardes, compartían la mesa en silencio. Esa misma quietud, que antes estaba llena de desconfianza, ahora comenzaba a transformarse en algo distinto. Una calma compartida. Una noche, el viento soplaba afuera y solo la lámpara iluminaba el interior. Ana arrullaba a su bebé en la nueva cuna, mientras Elías miraba el cielo estrellado desde el porche. Sin darse cuenta, pensó: «Esta casa vuelve a sentirse viva». En Dusty Creek, los rumores se esparcían como el viento. Días después de la subasta, casi todos en la taberna hablaban de lo mismo. «Ese vaquero se llevó a la mujer al rancho. No se casó con ella. Todos sabemos lo que eso significa. Esto no es correcto. En este pueblo nunca se ha visto algo así». En un rincón, Higgins escuchaba con su bastón apoyado entre las piernas y una sonrisa torcida en el rostro. No había olvidado cómo Elías le arrebató a la mujer en la subasta. Su orgullo herido hervía en silencio. Se inclinó hacia sus hombres. «Me la quitó delante de todos. Nadie se burla de Higgins y queda impune. Esto no ha terminado». «¿Qué piensas hacer?», preguntó uno. Higgins respondió con frialdad: «Elegiremos una noche. Iremos al rancho. Le daremos una lección al vaquero y recuperaremos lo que es mío». Mientras tanto, en el rancho, Ana y Elías habían encontrado una rutina tranquila. Por las noches, la lámpara iluminaba suavemente la habitación mientras Ana cuidaba de su hija. Elías, en el porche, observaba el horizonte en silencio. Aquella noche, cuando el cielo se volvió oscuro y el viento cambió de dirección, Elías se puso de pie de golpe. A lo lejos se escuchaba el sonido inconfundible de cascos. Era tarde para visitas amistosas. Tomó su rifle y se colocó en la entrada del porche, entre la luz y la oscuridad. 3 sombras se acercaban con antorchas encendidas. Las risas y las voces burlonas confirmaron lo que temía. Higgins y sus hombres habían llegado. «Quédate adentro, cierra la puerta, no te muevas», dijo Elías con firmeza. Ana, con el corazón acelerado, corrió a la puerta y la cerró. Abrazó a su bebé con fuerza y se acercó a la ventana. Entre la cortina fina, observó la escena en silencio. Higgins desmontó y clavó su bastón en el suelo. «Turner, vinimos por la mujer. La tomaste en la subasta sin derecho. Entréganosla pacíficamente o la tomaremos por la fuerza». Elías no se movió. «Este es mi terreno. La mujer es libre. No se irá con ustedes». Higgins rió con desprecio. «¿Libre? Aquí ninguna mujer está sola, Turner. O pertenece a alguien, o desaparece». Uno de sus hombres lanzó una antorcha sobre la cerca. Las llamas comenzaron a propagarse rápidamente entre la hierba seca. Ana se sobresaltó dentro de la casa. Elías levantó el rifle y disparó al aire. El estruendo retumbó en la llanura nocturna. Los hombres dudaron. Higgins dio un paso al frente, pero Elías apuntó directamente hacia él. Su voz fue cortante y fría. «Un paso más, y esta noche la historia del rico Higgins termina aquí». El silencio cayó de golpe. Solo el viento y el crepitar del fuego rompían la calma. Higgins apretó el bastón con furia, luego montó su caballo. «Esto no ha terminado, Turner.
No tendrás paz. Se marcharon en la oscuridad. Elías apagó el fuego con cubos de agua. Ana salió y lo ayudó, temblando, pero con determinación. Ya no era la mujer aterrada de antes. En sus ojos había surgido algo nuevo. Confianza. Esa noche, cuando todo se calmó, Elías se sentó en el porche, respirando profundamente. Ana, junto a la cuna, abrazó a su bebé como si jurara no volver a huir. No intercambiaron palabras, pero algo había cambiado para siempre. Ya no eran dos extraños, eran dos personas dispuestas a resistir juntas. La noche del ataque dejó huellas profundas. Aunque el fuego se apagó y los hombres de Higgins se marcharon, la tensión permaneció flotando en el aire. El olor a humo seguía impregnado en la madera del porche, como un recordatorio silencioso de lo ocurrido. Elías no durmió aquella noche. Permaneció sentado en la oscuridad, con la mirada perdida en el horizonte. Ana, por su parte, se quedó junto a la cuna, con la lámpara encendida, como si el silencio nocturno le trajera consigo los ecos de su pasado. Los días pasaron. Después de aquella noche, Ana empezó a mirar a Elías de una forma distinta. Ya no era un extraño peligroso, sino un refugio inesperado. La quietud de él ya no le provocaba miedo, sino una sensación de seguridad. Una tarde, al caer el sol, dos sillas estaban alineadas en el porche. Elías se sentó, cansado después del trabajo. Ana, tras acostar a su hija, se acercó y ocupó la otra silla. Era la primera vez que lo hacía. Durante un largo rato, ninguno habló. El cielo se teñía de naranja y el viento suave rozaba la madera. Finalmente, Ana respiró hondo y rompió el silencio. Mi marido murió hace 5 años. Fue rápido. Teníamos muchas deudas. Cuando él se fue, todo cayó sobre mí. Los parientes se apartaron. Los acreedores llamaron a la puerta. Nadie mostró piedad. Fueron ellos quienes me llevaron a la subasta. Su voz no temblaba. Hablaba con la serenidad de quien ya ha llorado todo. Miraba al frente, sin buscar compasión. Mi bebé es lo único que me dejó. Todos decían que era una carga, pero cada noche, cuando dormía en mis brazos, era la única razón por la que seguía viva. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, sin que ella intentara ocultarlas. Elías guardó silencio un buen rato antes de hablar. Su mirada se perdió en el atardecer. Yo también tuve una familia. Ana giró el rostro. Elías continuó con voz baja y grave. Hace años, perdí a mi esposa y a mi hijo en una epidemia. El doctor no llegó a tiempo. Desde entonces vivo solo, lejos de todos. Dejé de hablar con la gente. Me quedé con mi silencio. Hasta que te vi en ese carro. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. No hubo declaraciones grandilocuentes ni promesas vacías. Solo dos personas reconociendo las cicatrices del otro. Ana bajó la mirada, secó sus lágrimas con el dorso de la mano. Elías se recostó en la silla. Por primera vez, la distancia entre ellos no era de miedo, sino de entendimiento. Esa noche, la casa estuvo en silencio, pero no era un silencio frío. Era el silencio de dos almas que, sin decirlo, empezaban a reconocerse. Pasaron las semanas desde el ataque nocturno. Higgins no volvió a aparecer, pero en Dusty Creek los rumores seguían circulando, incluso con más fuerza. En la taberna, su bastón golpeaba el suelo con cada palabra envenenada que soltaba. Turner compró a la viuda y la llevó a su rancho. No se casó con ella. Todos sabemos lo que eso significa. En este pueblo hay leyes y moral. Lo que hace es una vergüenza. Algunos asentían por costumbre, otros murmuraban sin convicción. Higgins, en cambio, hablaba alto para que todos lo oyeran. Cuando fundamos este pueblo, lo hicimos con reglas claras. Y ahora un vaquero cree que puede ignorarlas, comprar a una mujer y llevársela como si fuera su propiedad. Eso no lo permitiré.
Las palabras empezaron a extenderse. Muchos conocían a Elías desde hacía años. Un hombre callado, trabajador y justo. Pero Higgins sabía tocar la fibra de la gente, mezclando moral con orgullo. Una tarde, la plaza del pueblo se llenó. Higgins estaba en el centro, rodeado de curiosos. Apoyado en su bastón, hablaba con su habitual arrogancia. Fue entonces cuando Elías apareció a caballo desde la esquina. La luz del sol detrás de él dibujaba su silueta firme. La multitud se quedó en silencio. Higgins sonrió con desprecio. Miren quién llegó. El héroe. Cuéntanos, Turner, ¿con qué derecho compraste a esa mujer y la llevaste a tu casa? ¿Te crees por encima de todos? Elías desmontó lentamente. Caminó hasta el centro de la plaza. Su voz era clara y profunda. No la compré. La salvé. Un hombre gritó desde la multitud. ¡Pero pagaste dinero! Elías giró la cabeza en esa dirección. Sí, porque nadie más lo hizo. Todos ustedes miraban mientras la humillaban. Ella y su bebé eran el entretenimiento de unos pocos. Yo pagué para romper ese papel frente a sus ojos. Un murmullo recorrió la plaza. Higgins golpeó el suelo con el bastón. ¿Salvarla? Vive en tu rancho sin casarse. Las leyes dicen que o te casas con ella, o la dejas libre. No hay término medio. Elías avanzó unos pasos. Su mirada se clavó en la de Higgins. Tus leyes son las que la pusieron en venta como si fuera ganado. No, Higgins. No la compré. La liberé. Y ella vive en mi rancho porque lo eligió. No es mi criada. No es mi propiedad. Es libre. La multitud empezó a dividirse. Algunos cruzaban miradas entre sí, incómodos. Otros asentían en silencio. Higgins alzó la voz una vez más. En este pueblo las reglas las puse yo. Con tus palabras me estás desafiando. Elías no bajó la mirada. Tú mismo te rebajaste cuando permitiste que una mujer fuera subastada. No necesito desafiarte, Higgins. Tus actos ya hablan por ti. El murmullo se intensificó. Algunos hombres dieron un paso atrás, alejándose de Higgins. Por primera vez, su autoridad se resquebrajaba frente a todos. Elías se volvió hacia la multitud y alzó la voz. Yo sé lo que hice. Y sé que esa mujer no le ha hecho daño a nadie. Si alguien quiere enfrentarse a mí por eso, aquí estoy. Nadie habló. Higgins apretó el bastón, frustrado, consciente de que había perdido el control. Elías regresó a su caballo. Mientras se alejaba de la plaza, las miradas que lo seguían ya no eran de duda, sino de respeto. Después del enfrentamiento en la plaza, la actitud del pueblo comenzó a cambiar poco a poco. Higgins había quedado en evidencia, y aunque seguía hablando a espaldas, sus palabras ya no tenían el mismo peso. Algunos hombres saludaban a Elías cuando pasaba, y las mujeres mayores empezaron a mirar a Ana con curiosidad, no con desprecio. En el rancho, la vida seguía su curso. Elías continuaba trabajando cada día como siempre, cuidando a los caballos al amanecer, arando la tierra bajo el sol, y, al caer la tarde, sentándose en silencio en el porche. Pero ahora, cuando se sentaba, ya no estaba solo. Ana, después de acostar a su hija, salía casi todas las noches para acompañarlo. Una tarde, mientras el cielo se pintaba de tonos naranjas y rosados, Elías fumaba en su pipa en silencio. Ana se sentó a su lado. Sus manos descansaban sobre las rodillas. Su rostro tenía una calma distinta. Elías la miró de reojo. En sus ojos ya no había miedo. Había serenidad. Ana también lo observaba, pero no veía al hombre que la había comprado en la subasta, sino al hombre que le había devuelto la libertad y el techo bajo el que ahora su hija dormía en paz. Días después, Elías bajó al pueblo para comprar provisiones. En la tienda, una anciana se le acercó.
Cuando vi a esa mujer en la subasta, tenía los ojos llenos de terror. Ahora es otra persona. Tú también has cambiado, Turner. Elias no respondió, pero esas palabras lo acompañaron todo el camino de regreso. Al llegar al rancho, dejó un par de sacos de harina y un pequeño paquete de telas junto a la puerta. Ana, al ver las telas, pasó los dedos sobre ellas como si redescubriera un recuerdo olvidado. Esa misma noche, bajo la luz de la lámpara, empezó a coser. Sus manos, torpes al principio, recuperaron su destreza con cada puntada. Unos días después, colocó una camisa nueva sobre la mesa. «Para ti», dijo en voz baja. Elías observó la prenda. Luego la miró a ella. No dijo gracias. Simplemente asintió. Era un gesto simple. Pero en ese silencio se dijo todo. Con el tiempo, Elías empezó a notar los pequeños cambios en la casa. Cortinas nuevas en las ventanas, flores en el jardín, un orden distinto, un calor que no sentía desde hacía años. Una noche, el cielo estaba despejado y lleno de estrellas. Se sentaron juntos en el porche, escuchando el silencio de la llanura. Ana, sin apartar la vista de las estrellas, preguntó con voz suave: ¿Alguna vez pensaste en empezar de nuevo? Elías guardó silencio unos segundos antes de responder. Yo no empecé de nuevo, Ana. Fue cuando tú llegaste que esta casa volvió a respirar. Ana bajó la mirada, con una sonrisa tímida pero sincera. Por primera vez en mucho tiempo se sentía segura, no por lo que alguien le daba, sino por lo que había construido junto a él. Desde entonces, las cenas se alargaron, las conversaciones mudas del porche se volvieron rutina, y el rancho, que alguna vez fue solo un refugio solitario, se convirtió en un hogar compartido. El verano había quedado atrás, y el otoño comenzaba a pintar la llanura de tonos ocres y dorados. El viento soplaba más fresco, y en el rancho de Elias la vida había encontrado su propio ritmo. La hija de Ana había crecido. Ya caminaba por el jardín con pasos torpes y risas claras, llenando el aire de una alegría que antes no existía. Elías, sentado en el porche, a menudo la observaba jugar. En sus ojos había algo que hacía años no se veía: paz. En el pueblo también las cosas habían cambiado. Las habladurías se habían ido apagando con el tiempo. La gente veía en Ana a una mujer distinta, con el rostro sereno y la mirada firme. Higgins, cada vez más aislado, había perdido la influencia que antes tenía. Una mañana, en la tienda del pueblo, un hombre le dijo a Elías con una sonrisa tranquila: «De tu casa ya no sale humo de soledad, ahora sale vida». Elías no respondió, pero en el camino de regreso, por primera vez en mucho tiempo, se sorprendió sonriendo. Esa tarde, el cielo estaba teñido de dorado cuando Elías salió al porche. Ana colgaba la ropa en el jardín mientras su hija correteaba entre las cuerdas, riendo. Elías los observaba en silencio. No sentía el peso del pasado, sino la calma del presente. Cuando Ana terminó, se acercó al porche y se sentó a su lado. No hablaron. Ya no hacía falta. El silencio entre ellos no era distancia, era un lazo invisible. Elías fijó la vista en el horizonte y, con voz baja, dijo: «Aquel día, cuando te vi en ese carro, no vi a una desconocida, vi mi propio pasado, pero hoy ya no miro atrás, hoy veo lo que tenemos». Ana no respondió. Sus ojos estaban brillantes, pero su rostro transmitía una paz que no conocía desde hacía años. La noche cayó lentamente. Dentro de la casa, la niña dormía profundamente. Afuera, el viento golpeaba suavemente la puerta, y la luz cálida de la lámpara se escapaba por las ventanas. Elías se recostó en su silla. Ana estaba junto a él. No necesitaban palabras. Dos personas que habían llegado rotas se habían encontrado en el silencio, y en ese silencio habían construido un hogar.
La historia no terminó con un gran gesto heroico, ni con vítores en la plaza. Terminó como empiezan las cosas verdaderas, con calma, con respeto y con un fuego tranquilo encendido en medio de la llanura.